Dominical hoy y vamos a continuar en el libro de la Biblia en su contexto de Craig Keener. Vamos a continuar en la cuestión del capítulo 7 ya, vamos. Y vamos a ver hoy, yo supongo que ustedes han leído el libro, ya imagino que van igual que yo o no sé. Vamos a ver el contexto de género. Ya hemos visto contexto inmediato, contexto más amplio. Hemos visto el contexto cultural, muy importante. Ahora vamos a ver el contexto de género. ¿Qué es esto del contexto de género? El contexto de género, como la palabra lo dice, se enfoca básicamente en el género literario en el que está escrito el pasaje que nosotros vamos a estudiar. Hay que entender obviamente que la Biblia en la Biblia encontramos diferentes géneros literarios. La escritura no tiene un solo género particular, sino tiene varios. Si nosotros vemos, por ejemplo, Apocalipsis, su forma de escritura es el género apocalíptico, ¿cierto? Y en el género apocalíptico, obviamente, nosotros, cuando ya veamos escatología o más adelante, no sé cuándo, podamos estudiar el libro Apocalipsis, veremos que el género apocalíptico, por ejemplo, está lleno de símbolos. Está lleno de símbolos, de figuras, representan otras cosas que obviamente no representan literalmente, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, el libro de los Salmos es un libro poético, ¿cierto? Y hacer un libro de poesía, pues todo lo que habla ahí en su mayoría son cuestiones figurativas. Usa figuras. Una figura de dicción que se llama el símil. Metáforas. ¿Cierto? Los salmos están escritos de esa manera. Entonces, obviamente, mucho de lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros podemos leer, por ejemplo, en los salmos, es poesía. La poesía no se interpreta literalmente. La poesía es, como su nombre lo dice, son poemas. Y los poemas se valen de símiles, metáforas, figuras, símbolos, para expresar la idea que el autor quiere hablar. Por ejemplo, Job 29:6 dice Job que sus pasos se bañaban en leche, por ejemplo. Esa figura de los pasos se bañaban en leche no quiere decir que Job tenía un hato de vacas y que él tenía una empresa de leche y cuando la leche se regaba él caminaba por ahí pisando la leche. No se refiere a eso. Cuando se habla de que sus pasos se bañan en leche, a lo que quiere decir Job es que él era un hombre muy rico, era un hombre que tenía mucho dinero, ¿cierto? Entonces es un simbolismo. Ahora, hay otra figura, bueno, más que todo se divide la Biblia en dos géneros como muy amplios. Uno son todo lo que tiene que ver con figuras símiles y la otra que veremos hoy, la narrativa. La otra mitad de la otra mitad de la Biblia está escrita en narrativa. Son narraciones, son historias, ¿cierto? Y la narrativa obviamente tiene el propósito de contar historias. Contar historias. Ahora, ¿por qué la Biblia está llena de tantas historias? Bueno, porque en el Antiguo Oriente la forma de las personas poder guardar tradiciones o la forma de guardar obviamente su cultura era transmitiendo de una persona a otra historias. Esa era la manera, se transmitía por medio de historias. Entonces, aquí en estas historias se narran experiencias
sucesos, ¿cierto? Todo tipo de acontecimiento. Y obviamente, hermanos, el propósito de la narrativa no es otra que contar historias. Una historia. Cuando nosotros vamos a aprender algo de la narrativa, obviamente nosotros tenemos que entender que si vamos a aprender algo de la narrativa, aprendemos como aprendemos nosotros, por ejemplo, de la experiencia de alguien. Nosotros tratamos de aprender algo que esa historia me quiere enseñar. Si yo les cuento aquí una historia, un ejemplo, que yo iba no sé, por un barrio y me pasó algo, pues la enseñanza de esa historia era no se meta por ahí. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, lo que la Escritura nos quiere enseñar por medio de historias. La historia por excelencia que todo el mundo, la mayoría de las personas conocen, pues es la historia de David y Goliat. Es una historia muy conocida por todos nosotros, aún por la gente que no es cristiana. Y obviamente, esta historia de David y Goliat, pues, lastimosamente hoy, en las iglesias, es la historia que más mal se enseña. Se sacan enseñanzas falsas de esta enseñanza, que el autor principalmente no tenía probablemente en su mente enseñar. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué se enseña generalmente? Se dice que Goliat, por ejemplo, simboliza, ¿sí? Ya empezamos mal, simboliza desafíos, adversidades, ¿cierto? Logros, éxitos, bueno, ustedes ya saben todo eso. Ese es el primer error al interpretar la narrativa. La narrativa obviamente tiene un propósito y es ilustrar o mostrarnos algo por medio de una historia. Pero no podemos empezar, por ejemplo, a sacar cosas donde el texto obviamente no lo enseña. ¿Cierto? Ahora, esta historia obviamente tiene que ver con un desafío. Es un desafío, lo que nosotros vemos en el texto. Pero es un ejemplo de desafío, no es el único desafío que hay en la Biblia, hay más. Pero este es simplemente un ejemplo de un desafío. Entonces, aquí en este género literario, la narrativa, el contexto es importante, ¿cierto? Es importante obviamente el contexto, pero no es, ¿cómo decirlo? Sí es importante, pero el contexto no es algo tan importante como, por ejemplo, en el género que veremos en unos domingos más adelante, de cartas. Las cartas en género es mucho más importante. Aquí lo que nosotros necesitamos conocer, por ejemplo, en la narrativa, es el contexto cultural, por ejemplo. Porque en la narrativa se nos cuentan muchas cosas de la historia y de la cultura propia de ese entorno. Entonces, obviamente aquí el contexto que más pesa es conocer el contexto cultural, ¿cierto? Muchas veces porque hay eventos que nosotros no conocemos o hay costumbres que para nosotros son desconocidas y obviamente en la historia se nos puede contar. Ahora, hay por ejemplo en la Biblia casi siempre todo tiene contexto, menos los proverbios. Por ejemplo, los proverbios son dichos sueltos, ¿cierto? Y obviamente pues a la luz de toda la Biblia estos proverbios tienen sentido, pero si lo leemos dentro del libro pues va a ser un poco más complicado porque obviamente nosotros no conocemos a veces el momento en que se escribieron estas cosas. Entonces obviamente vamos a ahondar en esto de la narrativa bíblica. Ahora, como digo, la narrativa es el género más común en la Biblia. Es un relato, es una historia, biografías, se nos habla por ejemplo de Abraham y su historia, se nos habla de David y su historia, se nos habla por ejemplo del pueblo de Israel y su historia en el desierto, se nos habla de Moisés, ¿cierto? Más adelante, en la próxima, bueno, no creo que en la próxima, pero sí, bueno, más adelante, vamos a ver un subgénero de la narrativa, bueno, mentiras, vamos a ver una historia, un género muy similar a este, y serán las parábolas. Eso lo veremos más adelante. Por ahora solo ahondaremos en la narrativa. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos la narrativa?
¿Cuál es la forma correcta de interpretar narrativa? Sobre todo en el Antiguo Testamento y en el libro de Hechos, por ejemplo. Básicamente lo que nosotros buscamos en una narrativa es contestar la siguiente pregunta. ¿Qué puedo aprender de esta historia? ¿Qué lección me deja esta historia? La narrativa y las historias bíblicas no son solamente historias bonitas, como a veces le enseñan a los niños que hay David y Goliat y tan bonito y David y Goliat del malo. No es tan así, la verdad. Siempre la pregunta que queremos contestar es esa: ¿qué aprendemos o qué queremos aprender de esta historia, o qué enseñanza me deja esta historia? Entonces, para poder llegar a la respuesta a esa pregunta, lo primero que debemos hacer, en este caso, es seguir algunas reglas sencillas. Ahora, estas reglas, hermanos, son muy sencillas, pero la gran mayoría de pastores hoy no las aplican, no las conocen, o simplemente las conocen pero no les importa seguirlas. Obviamente estas reglas que vamos a ver son supremamente importantes, porque van a ayudarnos a entender correctamente las historias del Antiguo Testamento y sobre todo el libro de Hechos y los Evangelios, donde hay tantas narrativas. En primer lugar, debemos evitar alegorizar. Alegorizar. ¿Qué es alegorizar? Bueno, alegorizar básicamente es darle o atribuirle símbolos o significados a lugares o a personajes o a situaciones dentro de una historia. Es imponerle significados. Y esto es lo más común hoy. En esta historia de David y Goliat, lo que toda la vida hemos oído: Goliat significan desafíos, Goliat es el gigante que tú debes derrotar, Goliat son las adversidades, es el gigante que se levanta contra ti, bla, 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 bla. ¿Sí? Me disculpan, pero de verdad me harta oír eso. Me harta, ya. Estoy hasta aquí, ya no quiero escuchar más eso. ¿Qué pasa con estas personas? Le están imponiendo significados a Goliat, cuando el autor que escribió Primera de Samuel nunca jamás en su mente le pasó, ¿cierto?, el hecho de que Goliat significaba algo. ¿Qué es Goliat dentro de la historia de David y Goliat? Es un hombre muy alto que está en cierta manera retando al pueblo de Israel. Eso es todo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema principal de la alegorización de las historias de narrativa? El gran problema de estos, hermanos, es que le vamos a crear significados, ¿cierto?, subjetivos. Es decir, Goliat puede significar para cualquier persona lo que sea que esa persona quiera que signifique, y ya. La pregunta, el problema ahí es: ¿quién de todas las personas tiene la razón cuando interpreta, por ejemplo, esa historia? Se convierte en algo subjetivo. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿y para fulano de tal qué significa? ¿Y para otro qué significa? ¿Y para otro qué significa? Pero ustedes ven que en las predicaciones modernas, sobre todo que a ellos les fascina la narrativa, ellos casi nunca ustedes los verán predicar cartas, casi nunca. ¿Qué hacen ellos? Cada pastor, cada predicador de la prosperidad le da un significado distinto a Goliat. Ahora la pregunta es: ¿cuál de todos tiene la razón? ¿Cuál de todos dice la verdad? Entonces, obviamente eso no es correcto. La alegoría es el error más común de ver hoy en las predicaciones. Casi todo el mundo, o por no decir que todos los predicadores que no predican expositivamente, ¿cierto?, alegorizan. Por ejemplo, en la historia de David y Goliat se nos habla que David recoge 5 piedras lisas. Entonces, si yo fuera una persona que alegorizo,
¿Qué podríamos decir de esas 5 piedras? A ver, alguien que me diga algo. Fácil, alegorizar es muy fácil. No, más espiritual, más espiritual. 5 armas. ¿5 armas de qué? Espirituales. Espirituales, ¿qué otra cosa? Exacto, ¿qué más? Victoria, poder, unción, ¿qué otra? ¿No? Exacto. La alegoría es lo más fácil. Por eso esos predicadores hacen una prédica en media hora. Porque es fácil inventarse cualquier cosa. Esas 5 piedras lisas dirán que es unción, poder, majestad, dominio y gobierno, un ejemplo. Y ya. Pero obviamente eso no es lo que el autor quiere dar a entender. ¿Cierto? Ese es el problema. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Samuel a escribir, bueno, o el autor de Primera de Samuel esto, el Espíritu Santo no estaba pensando ni que las piedras significaban nada. Simplemente era que David fue y cogió 5 piedras lisas y las echó en su bolsa y ya, eso es todo. Nada más. Nada más. Eso es todo. Ahora, ¿cuál es el otro problema de alegorizar? Oscurece el significado del texto. En vez de hacerlo más fácil de entender, se convierte en algo más difícil de entender. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos aprender, por ejemplo, del hecho de que David escogió 5 piedras lisas? David, obviamente, en la historia, él con mucho coraje y con mucha valentía se dice que va a matar a Goliat y dice que lo va a hacer. Pero él, al ser un hombre precavido, probablemente él pensó que con la primera piedra no lo iba a matar, entonces se llevó 5 piedras, porque él pensaba que de pronto a la quinta, cuarta oportunidad que él tuviera, él le iba a matar. O sea, David era un hombre precavido. Podemos pensar, por ejemplo, que esa es una lección que aprendemos. Aunque David es un hombre que confía en el Señor, aún así David es un hombre precavido. Eso es una lección sencilla que podemos aprender de una historia como esta, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde proviene la alegoría? Esto de alegorizar, ¿de dónde viene? ¿Quién se inventó esto? Bueno, esto viene básicamente de los filósofos griegos, ¿cierto? En las historias de los dioses griegos, obviamente los dioses griegos no eran ningún ejemplo a seguir en la mayoría de los casos. Nosotros vemos, por ejemplo, a un dios como Zeus, teniendo hijos con casi toda la mayoría de las diosas, ¿cierto? Zeus era un dios, por ejemplo, que era muy enamoradizo, él se enamoraba muy fácil de las diosas, y ahí salieron muchos de los dioses, obviamente, del Olimpo, son hijos de este dios. Y obviamente los filósofos griegos, al saber estas historias que no eran muy buenas o no dejaban muy bien parados a estos dioses, lo que hicieron simplemente fue alegorizar estas historias feas para darle significados obviamente distintos. Empezaron a crear símbolos en vez de tomarlos como enseñanzas ciertas de sus dioses, para en cierta manera limpiar la imagen de sus dioses, ¿cierto? Ellos empezaron a alegorizar acerca de sus pecados, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Muchos de esos dioses robaron, muchos de esos dioses mataron, ¿cierto? Cometieron homicidios y muchas otras cosas. Y entonces los filósofos griegos lo que hacían era simplemente alegorizar para hacer ver que eso no era realmente lo que quería significar. No, porque esto de la alegoría, algo que la iglesia tradicional alegoriza mucho en Semana Santa, el de las 7 palabras. Sí, eso... Es que esa es la moda. Es que... ¿Por qué la alegoría es tan popular? Porque la alegoría no me exige a mí estudiar nada. Yo me puedo inventar cualquier cosa. Puedo decir lo que quiera. Por eso ustedes ven que en las iglesias hoy, como repito, lo que más gusta son las historias del Antiguo Testamento. Porque de una historia me puedo inventar lo que sea y me lo invento en media hora. O sea, no es tanto la habilidad del predicador para interpretar el texto, para pasar tiempo leyendo, sino es la habilidad para inventar lo que realmente hoy se le llama unción, por ejemplo. Es la habilidad simplemente de inventar cosas
que los textos, que la narrativa no está realmente diciendo. Entonces, empezó con los filósofos griegos y luego pasó con los filósofos judíos. Ellos, al tratar de, digamos, defender la Biblia, a tratar de defender el Antiguo Testamento. Claro, el Antiguo Testamento habla de unas historias siempre fuertes, historias de masacres donde el pueblo de Israel mató un poco de gente. Entonces ellos, para defender el Antiguo Testamento, para defender a Dios y que no quedara mal parado delante de los gentiles, comenzaron a alegorizar las historias del Antiguo Testamento también. Comenzaron a darle significados, obviamente, que el texto no tiene que ver. Y hasta el día de hoy, hermanos, los judíos siguen alegorizando el Antiguo Testamento. Yo he visto muchos cristianos, muchas personas hoy mal informadas, que acuden a rabinos porque creen que al ellos ser, bueno, supuestamente judíos, descendientes del pueblo de Israel, estos rabinos son expertos en interpretar el Antiguo Testamento. Y uno ve muchas personas hoy que caen presa de este tipo de interpretación, alegorizando. Entonces, en vez de realmente mostrar a los hombres en el Antiguo Testamento tal cual como ellos son, ellos trataban de limpiar la imagen. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando la Biblia dice ahí que Noé se emborrachó, estos filósofos judíos realmente no interpretaron ahí como que Noé literalmente se emborrachó, sino que esa borrachera de Noé simplemente, ¿cierto?, era que significaba que Noé se emborrachó con el conocimiento de Dios. Era tan sublime que Noé simplemente extasió por conocer a Dios. Pero ese no es el significado. Vea, usted escuche cualquier predicador moderno de hoy, popular. Lo que más hacen ellos es alegorizar. A todo le encuentran significados en una narrativa. A todo, a todo, a todo. Y de ahí sacan una historia, de ahí sacan un sermón. Bueno, supuesto sermón. De ahí lo sacan. Entonces, obviamente ellos, lo que hacían en la antigüedad era alegorizar. Uno de los pocos predicadores que predicó literalmente es un padre de la iglesia llamado Juan Crisóstomo. De hecho, los sermones de Juan Crisóstomo todavía están circulando hasta el día de hoy. Es casi que de los primeros en la historia que se conoce. Bueno, hay otros más antes, pero el más conocido, los más conocidos, que predicó literalmente la Biblia fue Juan Crisóstomo. De hecho, la palabra Crisóstomo en griego significa lengua de oro. O sea, este hombre era un predicador increíble, muy bueno. El resto de personas comenzaron a alegorizar, ¿cierto? La alegoría se convirtió en algo muy común y sobre todo la predicación en la Edad Media era alegórica, en su gran mayoría. Lo que más predominó en la predicación en la Edad Media fue la alegorización. Ahora, esto de la alegorización en la Edad Media fue muy común porque las personas querían encontrar significados ocultos, misteriosos, únicos en las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿No les parece a ustedes eso muy, muy común al día de hoy? Lo que nosotros conocemos como palabra rema y palabra logos es simplemente un reencauche de la alegorización de la Edad Media, donde cada persona quiere encontrar un significado espiritual a un texto que uno quiera leer. En la Biblia, la palabra rema y logos son dos palabras en griego que muchos autores bíblicos utilizan indistintamente. No tiene ningún significado espiritual. Rema y logos no tienen ningún significado especial, salvo cuando veamos Efesios, ahí en el capítulo 6 que estamos estudiando los jueves, cuando dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pablo utiliza la palabra rema ahí. Pero rema en ese contexto, según lo que yo he estado leyendo, significa básicamente los versículos que yo tengo en mi mente.
aquellas palabras de Dios que yo tengo memorizada y que utilizo en el momento en que Satanás me está atacando. Eso es todo, no tiene ningún significado especial. Es que encontré el rema de la palabra que el pastor dio. Oh, eso es puro alegorización disfrazada de espiritualismo. Pura alegoría. Tratar de contarle un significado. Ahora, esta alegoría le ha hecho mucho daño a la iglesia. Hoy día nosotros podemos ver un texto, sin importar de dónde lo tomemos de la Biblia, y si nosotros le preguntamos a 5 cristianos, ¿qué es lo que el texto está diciendo? Ellos van a decir lo siguiente: bueno, el Espíritu Santo realmente me dice que es esto. Y el otro dice, a mí el Espíritu Santo me dice que es lo otro. Y el otro. Y todos los 5 nunca están en desacuerdo porque ambos, o bueno, los 5 dicen que las 5 interpretaciones vienen del Espíritu Santo. Ese es el daño que le ha hecho la alegoría a la iglesia moderna. Las personas quieren encontrar significados espirituales dentro de textos que obviamente no lo tienen y nunca fue la intención del autor bíblico. Entonces hay gente que quiere, vuelvo y repito, hallarle significados más profundos. Es que eso es lo que dice ahí, pero yo me meto en el espíritu. Está alegorizando simplemente. Eso no es nada espiritual. Está alegorizando. Está inventando cosas. Por ejemplo, esas personas que les gusta encontrar códigos secretos de la Biblia. Es que si leemos la Biblia así, la leemos así, si le sacamos así, asá, y la raíz cuadrada de no sé qué. Y toda esa vaina, ¿cierto? Como estoy jugando bingo. Esas personas simplemente lo que están haciendo es exactamente lo mismo. Alegorizar. Están tratando de hallar en el texto algo que el texto realmente no dice. Preguntas acerca de la alegorización. Esa supuesta cábala que es lo mismo, o es algo diferente. Eso que acabo de decir es la cábala. La cábala judía simplemente es una rama mística del judaísmo. Está mezclada con magia y toda esta vaina. Y básicamente lo que ellos dicen es que el alfabeto hebreo, como está obviamente escrito, así, por ejemplo, las letras se leen de hacia acá. Entonces ellos, originalmente, las letras hebreas también significan números. Cuando ustedes leen, por ejemplo, ustedes tienen la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, donde se mencionan números, ustedes no van a encontrar estos números, van a encontrar esto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Por cada letra tiene un número. Entonces eso hace un despelote ahí, porque dicen que cada cosa es un número. Bueno, cada letra, entonces la palabra tal, el nombre tal, como tiene número, entonces tal número significa esto. Eso no es sino simplemente alegorizar. Y la Biblia obviamente no fue escrita para buscarle códigos, ¿cierto? También alegorizan lo del Apocalipsis, que saca nombres. Todo eso es alegoría. La mayoría de las cosas que hacen hoy día es alegorizar. Lo más común que ustedes van a encontrar hoy son las alegorías. La gran mayoría de pastores hoy lo que hacen es alegorizar textos del Antiguo o Nuevo Testamento. Y ya, un ejemplo. El relato de Juan 11, que es la resurrección de Lázaro, es otro de los textos que más la mayoría de pastores le inventan cosas. Cuando Juan escribió esto y nos muestra el relato de la historia de Lázaro, la muerte de Lázaro, ¿qué significa? Que Jesús aún tiene poder en la muerte. No, la sola muerte de Lázaro, ¿qué significa? Pues que el hombre murió y ya. Que un amigo de Jesús, muy amado por Jesús, se murió. Ya. Obviamente, la historia como todo, el tema principal es ese. Jesús tiene el poder de resucitar inclusive muertos, porque es Dios. Porque Él es el Hijo de Dios. Pero ¿qué hacen los predicadores? Cogen la muerte de Lázaro y dicen lo siguiente, alegorizando. Le dan un significado. Tus sueños están muertos como los de Lázaro. Y Cristo viene para resucitar tus sueños. Eso es burda alegoría. Le están otorgando significados a sucesos dentro de una historia que realmente no tienen ningún significado de nada. Cuando una persona
un cristiano de un primer siglo leía Juan 11, pues pensaba eso: wow, Jesús es el Hijo de Dios y tiene el poder de resucitar muertos. Nunca ninguna persona en la antigüedad podría llegar a pensar: uy, Jesús puede resucitar mis sueños. Wow, nunca lo había pensado así. Y Lázaro significa mis sueños muertos. Eso no es alegorizar. Entonces noten ustedes, hermanos, que estamos plagados de alegorías, plagados. Todo lado es alegoría, alegoría, la alegoría y alegorizar. Segundo, ya creo que con eso les quedó claro, ¿no? Segundo, debemos leer el texto como un todo. Hay que leer el texto como un todo. ¿Qué pasa? Muchas de las historias del Antiguo Testamento, a veces hay secciones donde nosotros no le encontramos sentido. ¿Y por qué a veces hay secciones de narrativa del Antiguo Testamento que no le encontramos sentido? Es porque no hemos leído todo el texto como un todo. Hay historias que comienzan en un libro y siguen en otro libro y terminan en otro libro. Todos 3, 4 libros narran una historia. Entonces, a veces nosotros, o que hacen la mayoría de hoy, solo toman un pedazo de la historia y le dan significados o tratan de interpretar ese pedazo de la historia sin entender toda la historia en su conjunto, completo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí el autor del libro nos relata o nos muestra que en el Antiguo Testamento se nos habla que hay un hombre llamado Isaac que se acuesta en la cama de David para abrigarle. ¿Qué podemos nosotros aprender solo de esa historia aislada? Pues todo que David tenía frío, ¿no? Y entonces entre dos se calientan más. Sermón de hoy: entre dos se calientan más, por ejemplo. ¿Cierto? O podríamos pensar que la lección es que los jóvenes deben acostarse con los viejos para darle más calor a los viejitos. Obviamente esa historia es un segmento de una historia más grande que la historia de David. Y para poder entender ese suceso, tenemos que entender todo el resto de la historia. Es como ir al cine. Si yo, por ejemplo, ustedes ven, cuando sale una película nueva, ustedes ven los trailers, ¿cierto? Y el tráiler muestra pedazos de la historia, pero uno queda como con las ganas de ver el resto, porque uno no entiende por qué pasa eso en la historia. Uno dice, ve, por ejemplo, cuando uno ve, un ejemplo, la de Spider-Man. Entonces uno ve que Spider-Man, por ejemplo, está uniendo un barco que se parte en la mitad y él está en la mitad así jalando. Uno dice, ve, ¿el barco por qué se partió? Bueno, los que hicieron el tráiler nos ponen ese pedacito para que nos quedemos antojados para ir a ver la película, para poder entender toda la historia. Esto sería un tráiler y no nos podemos contentar solo con el tráiler de la película. Tenemos que ver toda la película, ¿cierto? Entonces, estas interpretaciones no dan con el significado porque el escritor no tenía la intención de solamente escribir un fragmento, ¿cierto? El tráiler, no, el autor quería escribir, o el autor escribió toda una historia. Ahora, cuando leemos toda la historia, nos damos cuenta que en la historia completa, este párrafo nos hace ver que David se está muriendo y nos prepara porque luego, más adelante, vendrá Salomón y él debe ejecutar a su hermano traidor Adonías. Entonces, esta historia de que el hombre está arropando a David, está acostado con David, realmente en todo el marco de la historia de David lo que nos muestra es que David está casi ya a punto de morir. Se está preparando para morir y más adelante va a aparecer su hijo Salomón. Eso es simplemente. Entonces, debemos leer. Entonces, aquí el contexto sí es importante. Por ejemplo, en esta regla de leer todo el texto en su conjunto, el contexto es supremamente importante. Yo no puedo aislar una historia de toda la narrativa completa de una historia. Por ejemplo, el libro de Primera y Segunda de Samuel en la Biblia hebrea es un solo libro, que es Samuel. Reyes 1 y 2 en la Biblia hebrea es un solo libro,
Reyes. Crónicas 1 y 2 es un solo libro. Crónicas. Todos los profetas menores en la Biblia hebrea es un solo libro. ¿Ustedes sabían eso? Abdías, Malaquías, bueno, todos los que miran en Quías de los profetas menores, todos, es un solo libro de profetas menores. Por eso nosotros, hermanos, casi nunca leemos los profetas menores. ¿Por qué? Porque no conocemos que todos esos libros están conectados. Entonces, ay, que Abdías, ve, sí, sé quién es. Está en la Biblia, ve, ¿y dónde? No sé quién es. Micaías, no tengo ni idea. Porque las personas no saben esto. Lucas y el libro de Hechos es un solo libro unido, ¿cierto? Una sola obra en su totalidad. Entonces, obviamente nosotros, hermanos, debemos entender que esa es la configuración de muchos libros de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, por eso, más adelante, obviamente, la idea es que también podamos estudiar libros del Antiguo Testamento en forma expositiva. Pero para eso debemos entender esto. Si yo no entiendo cómo funciona la narrativa en el Antiguo Testamento, cuando yo escucho un sermón de Éxodo, no tengo ni idea de qué estar hablando, porque tengo que conocer toda la historia del pueblo de Israel para poder entender el libro de Éxodo, o el libro de Deuteronomio, o el libro de Levítico, o Génesis mismo, ¿cierto? Ahora, en el Nuevo Testamento pasa igual. Uy, estoy pasando como el tiempo ya. Por ejemplo, el libro de Marcos. El libro de Marcos está dividido en diferentes narrativas. Este libro de Marcos nos muestran pequeñas historias, ¿cierto? Como que no están conectadas una a la otra. Hoy están conectadas, pero en sí mismo el libro de Marcos tiene pequeñas narrativas. Vamos a leer una, ahí rápidamente. Vamos a leer Marcos 1:45. Se nos muestra una historia. ¿Cuál es la historia que se nos muestra ahí? Dice 38, y les dijo, vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos por toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Y un leproso vino a él rogándole, e hincando la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y habiendo dicho esto él, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y lo despidió. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero cuando él salió, comenzó a publicar muchas cosas y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ahí hay una historia. Ahora, hermanos, en la historia hay inicio, el nudo de la historia y el desenlace. ¿Qué cosa podemos aprender nosotros de esa pequeña historia? Sin alegorizar nada, obviamente. Eso no tiene significados de nada ningún. Ni el leproso significa las deudas, ni la lepra significa nada. Es un hombre que realmente tiene lepra. Ya. ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, de esa historia? Hay que cumplir lo establecido por el Señor. ¿Cómo? Hay que cumplir lo establecido por el Señor. Bueno, sí. La misericordia de Es la Dios misericordia de Dios. hacia No se nosotros. enferma. Que a un Cristo mismo cumple la justicia del Señor. Bueno, sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, sí, la misericordia es un tema, pero ¿qué es lo que la historia realmente nos quiere mostrar? Viene un hombre
Le pide a Jesús que lo sane. Jesús sí lo quiere sanar. Y luego después de eso le dice, hey, ¿sabes qué? No le vas a decir a nadie nada de esto. Ve simplemente y te muestra al sacerdote y para testimonio de los judíos y ya. Pero el hombre hace todo lo contrario. El hombre va y cuenta todas las cosas. Y por eso Jesús no pudo volver a entrar a la ciudad, porque ya todo el mundo quería estar detrás de él. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lección podemos aprender de esa narrativa? La central. Por eso hablo de inicio, nudo y desenlace. ¿Cuál es el nudo de la historia? La sanidad. Jesús sanando al hombre. ¿Cuál es el desenlace? Que lo sanó. No. Que se dio a conocer todo lo que se me da. Que el hombre, Jesús le dice al hombre, hey, no vas a decir nada. Y el hombre parece a nosotros, no hagas esto. Y más rápido no va y corre y lo hace. Entonces, realmente, ¿qué se nos muestra en el texto? Jesús es el Hijo de Dios, pero Él no quiere mostrarse aún todavía al mundo. Jesús quiere, obviamente, sanar a los hombres, y Él quiere dar testimonio, pero, sobre todo por el libro de Marcos, que todo el tema principal, en cierta manera, es que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo más tremendo en el libro es que nadie dice que es el Hijo de Dios sino un centurión al final. Ningún judío dice que Él es el Hijo de Dios sino un centurión al final del Evangelio. Siempre vamos a notar en Marcos que Jesús no quiere que la gente sepa que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo central? Jesús todavía no quiere mostrarse al mundo. Jesús es Dios, obviamente el Hijo de Dios, pero no quiere mostrarse todavía al mundo. Él no quiere, obviamente, mostrarse. Ok, vamos a avanzar porque el tiempo corre. Segundo, lo que vamos a ver, lo tercero, ya vemos, no alegorizar, leer el texto como un todo. Y tercero, vamos a tratar de identificar la lección. Va a tocar borrar aquí porque... Tratar de identificar la lección moral casi siempre del texto, pero hay que tener cuidado con algo ahí. Identificar la lección. Ahora, los sucesos que vemos en la Biblia, hermanos, de verdad sí ocurrieron. No son cosas inventadas, no son... ¿Cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ponernos en el lugar de la audiencia original. Es decir, tratar de nosotros pensar cómo una persona de esa época podría tomar esa historia. ¿Cierto? Tratar de aprender lo que hubiera aprendido esa primera audiencia. Y eso es lo que siempre nosotros tratamos de hacer. Cuando uno está estudiando para predicar un texto, uno trata de entender el texto como una persona del primer siglo, o en este caso personas del Antiguo Testamento, pueden haber entendido el texto y qué impacto este texto pudo haber tenido en ellos. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Si nosotros no tenemos en cuenta el significado antiguo, nos estamos perdiendo el impacto original que el autor quería darle a su primera audiencia. Acuérdense, hermanos, nosotros no somos la audiencia original. La Biblia no fue escrita directamente para usted. Sí, hermano. Bueno, en algunos pasajes encontramos que aún en la Biblia se dice que esta audiencia original no entendieron las palabras que Dios comunicaba. Sí, pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Ellos dónde están? En el Antiguo Testamento están antes de la cruz. ¿Dónde está usted? Usted está aquí. Después. Incluso, usted está mucho después que la audiencia original del Nuevo Testamento. Entonces, si ellos no tuvieron luz acá, ¿quién tiene más luz entre este y este y este? No tenemos más luz.
porque podemos entender incluso muchas cosas que ellos no entendieron a la luz del Nuevo Testamento, ¿cierto? E inclusive cosas que los del Nuevo Testamento no entendieron, nosotros ya la conocemos mejor que ellos. Por ejemplo, Juan el Bautista no entendía a profundidad la misión de Jesús. Y él estaba aquí. No la entendía bien. ¿Pero usted la entiende? Ah, bueno, ahora sí. Usted dice, pero ¿por qué Juan está en la cárcel mandando a preguntar, hey, ¿tú eres el Mesías o esperamos a otro? Juan no entendía. Pero usted sí y yo. Entendemos que Juan, al ser un profeta todavía del Antiguo Testamento, él pensaba que con la venida de Jesús ya todo se iba a cumplir, todo. Él no diferenciaba entre primera y segunda venida. Él decía, ya Jesús vino, es el Mesías, vamos a empezar a reinar. Pero Juan dice, pero, ¿cómo así? Si vamos a reinar y yo estoy aquí en la cárcel. Y me van a quitar la cabeza. Entonces, mucho de lo que los israelitas no entendieron, lo podemos entender a la luz del Nuevo Testamento. Por eso es tan importante conocer las dos partes de la Biblia. Lastimosamente, a veces los reformados solo se enfocan en el Nuevo Testamento. Ustedes, las iglesias reformadas, casi todas, Efesios, Colosenses, Filemón, Apocalipsis, Mateo, muy poco ve uno de los reformados hoy hablando del Antiguo Testamento. Y eso es un error, eso es un error. Hay que conocer también el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ok, entonces, hay cosas que pronto ellos no conocen, pero nosotros sí conocemos. Sí podemos entender. Entonces, debemos en los relatos, en la narrativa, debemos tratar de nosotros ponernos en el lugar de ellos y tratar de pensar cómo un texto les pudo haber impactado. Ahora, hay que tener mucho cuidado con algo, hermanos. Esto no está en el libro, pero yo lo voy a escribir acá. Moralismo. Este es otro error grave en las iglesias hoy. Aparte de la alegorización, el moralismo es otro. ¿Qué es moralismo? Tratar de yo tomar cierto comportamiento de un personaje de la Biblia y aislarlo del Evangelio. Aislarlo del Evangelio. Por ejemplo, Abraham miente, ¿cierto?, delante del rey para que, por miedo, porque de pronto el rey, dice la historia ahí, que el rey se puede haber fijado en su esposa, entonces el hombre dice, no, ella es mi hermana, ¿cierto?, con miedo. Entonces un predicador de hoy dirá, no digamos mentiras porque son malas. Mira, Abraham dijo mentiras, entonces no podemos decir mentiras. Eso es moralismo. Si yo no conecto ese pecado de Abraham con la cruz de Cristo, simplemente voy en la iglesia a convertir a las personas en meras personas moralistas, pero no realmente en cristianos bíblicos. ¿Cuál es la diferencia entre el moralismo y un cristiano bíblico? Que el moralismo simplemente busca portarse bien o se enfoca en la conducta, mientras que en la ética bíblica el objetivo es ser como Jesús. Esa es la gran diferencia. El moralismo solamente le dice a la gente, hey, pórtate bien, y ya. La ética bíblica dice, tú tienes que hacer esto, porque al hacer esto tú serás como Cristo. Ustedes ven a Pablo, ya lo han visto en algunas cartas, o en las cartas que hemos estudiado, en Colosenses, se nos habla mucho y Pablo relaciona la ética bíblica de los creyentes con la vida de Cristo. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Haced morir lo terrenal en vosotros, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ética bíblica. Pablo no le está diciendo a los colosenses, oiga, pórtense bien, porque es que eso es lo que está bien. Y ya. Sean buenas personas con todo el mundo. ¿Qué dice Pablo? Sed obedientes a vuestros amos, porque, ¿qué? Haciendo eso, servid a Cristo. Muy diferente si Pablo fuera un motivador de hoy moralista. Debemos portarnos bien porque si te portas bien puedes escalar, puedes tener un trabajo mejor. Eso es moralismo, barato. Eso lo enseñan hasta Jorge Duque Linares. Eso lo enseñan, es fácil. Usted ve todos los libros de motivación personal, autosuperación, no sino esto. Por eso estas dos cosas son muy parecidas, pero no son iguales.
Por eso usted puede escuchar a muchos motivadores y hay gente que dice, uy, este man parece un predicador de una iglesia, parece un pastor. Ah, porque es que es muy similar. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Un motivador personal no le va a decir a usted, sea como Cristo. O haga esto, porque haciendo eso, somos como Cristo. No. Y hay que tener mucho cuidado de esto. Los predicadores hacen mucho esto con las historias del Antiguo Testamento. Le dan garrote. Ok, vamos a dejar hasta ahí porque el tiempo ya no me da. Vamos a continuar dentro de 8 días si el Señor lo permite. Hermano, puede parar ahí.